Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano, todos seres amados de esta Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos podido meditar en la palabra de Dios en Fundación Amayá y recientemente habiendo hecho una reflexión a partir de ahí con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y esperamos hacerlo con esta Fundación Cambio Gnosis, que es la misma, en esencia, Amayá, que en gracia de Dios permite seguir entramando vida eterna a partir de la fe, el amor y la misericordia. Tres gracias que pedimos hoy especialmente en virtud del Evangelio de San Lucas. Tres enseñanzas que el Maestro deja allí particularmente frente al pecado: perdonar siempre, 7 veces, hasta 70 veces 7. 7 es plenitud. Es el Shema Israel: ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Perdón es circular, es ser vínculo, puente, entramado de esa trama vital, de la creación, de esa coevolución natural y de ese ser interior, ese Cristo interior conectando con el Cristo exterior y cristificando en ese contorno. Amén, eso es trinitario. Padre Creador, Jesucristo, Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y eso todo se sostiene en virtud de la oración, la meditación y el ayuno y la acción. No es por mérito propio, no es por estudio ni por trabajo. Eso nos ayuda a sobreponernos en estas realidades, a aportar en esas transformaciones de las realidades, a aportar en esa comprensión de las complejidades, sobre todo humanas, creadas por lo humano, de lo inmundo de este mundo y los estilos de vida paganos. Veníamos meditando precisamente en la lectura del rey Antíoco, Antioicos, Antietos, Antivida, que así han sido casi todos los fervientes al tener al poder y el placer desde lo político, desde lo económico, desde lo social, sea religioso, sea pagano, sea no creyente, todos creyendo que a este mundo se viene a un hedonismo, en un secularismo, donde todo es permitido, donde todo es la moda, el snob, donde todo es el consumismo, y así ha sido históricamente. Objeto de placer, objeto de poder, para el que puede, para el otro es de ser sometido. Esos son los contrarios que buscan unificar en esas falsas doctrinas, en esas falsas dogmas, en esas falsas ideologías que se han perpetrado históricamente, y ahora por ayuda del enemigo que siempre ha estado ahí, el adversario, el opositor, el falseario, falso maestro, falso profeta y falso sacerdote, expulsado del reino de Dios por lo mismo, por arrogante, por soberbio, por impetuoso, que en eso nos han estado convirtiendo o están tratando de hacer estas transmodernidades, estas sociedades transmodernas, estas formas de organización basadas en suciedades, más que, decía Jaime Garzón en paz descanse, suciedad, haciendo la parodia del zoológico, zoo y ciedad. Él era muy eminente, abogado, crítico, politólogo, y le ponía humor porque eran las maneras de, entre comillas, sobrevivir. No logró, cuando tocó un ser vulnerable ahí en esas estructuras, en una supuesta sociedad democrática, libre pensante, libre sintiente y libre actuante, que se respetan las libertades. La única libertad es en Dios, y Él la concede por gracia suya a quien Él quiera, y a quien en humildad, en obediencia y castidad, ore por ello.
medite en ello, vaya a su interior y lo comparta en ayuno, pero con acción, ayuna, meditación, oración y ayuno, acción, como hemos venido, MOA. Porque es ayunar de todo lo que me lleve a esa soberbia, a ese egoísmo, a ese individualismo, ese singularismo. Amorosamente lo digo, ese estupidismo de creer que Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, yo lo puedo mandar, yo le puedo ordenar y yo lo puedo administrar. Ni siquiera somos capaces de ordenar, de mandar, de gobernar nuestro propio ser siendo, aconteciendo, ni trascendiendo. No es sino que miremos históricamente, histéricamente, entre comillas. Pero de manera asintóticamente, entre ese ser deber ser, con una hermenéutica, desde lo que llaman pasado, lo que tenemos presente y lo que se ve venir, una completa crisis, colapso y debacle sistemática, un boomerang, que lo tiras al infinito y se te devuelve, una pólvora que te estalla en la mano, un agua que la tiras para arriba y te cae. ¿Por qué? Porque en vez de ser piedra sobre piedra angular que es Cristo en la iglesia, cristianamente alma y cuerpo para que circule la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, la cruz, la divinidad, la humanidad y la terrenalidad, somos piedra de escándalo, piedra de tropiezo. Eso es desde el griego, que se ha traducido mal y se ha aplicado mal y se ha potenciado mal. Entonces, en vez de escuchar, de ver, de conectar desde los sentidos, desde la intuición, la pineal, desde esa conexión neuroespiritual de la columna vertebral con las demás especies, y vamos a mirar allí en beneficio de la discusión, no de la meditación, porque ante el dogma de la fe seguimos creyendo en nuestras creencias, en nuestro caso cristianas, judío-cristianas, judías, que hablan de Adán y Eva en el paraíso allí como criaturas de un nivel sobrenatural, cuerpos no celestes, pero sí en transición de la tierra al reino de los cielos, donde habita Dios y quien Él quiera. Todopoderoso que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, santo, santo. Y va delegando en sus, entre comillas, jerarquías, pero que son más bien heterarquías, circulan arcángeles, ángeles y seres de luz, maestros, profetas, sacerdotes, Jesucristo, los tres, eternos, según el rito de Melquisedec, engendrado, no creado, es el credo, pero en realidad creer y co-crear con Él, con la Trinidad, creer y creerles. Bueno, de todas maneras, en esa meditación está la conciencia de Adán y Eva, que es la divinidad, la sabiduría, el conocimiento, la humanidad y la vivencia, la terrenalidad, las tres circulan allí, fuentes de información, experienciación de vida mística, de vida intelectual desde múltiples inteligencias y de vida terrenal desde múltiples vivencias. Y de transformación. Entonces, información, aquí lo han reducido solamente a conocimiento y hablarían esa transformación como innovación en el juego de lo político, lo económico, lo social. Hablaríamos de inspiración, revelación o manifestación divina, en nuestro caso, para completar esa tercera tríada. Entonces, aquí ya se va tejiendo una nueva perspectiva de lo que veníamos hablando en el Seminario Ambiental de Orden Natural. Repetimos,
o reiteramos o retomamos. Ser y realidad, inicio y fin, en los puntos 1 y 11 y 3 tríadas. Hablamos ensoñación, imaginación, proposición. Segundo, percepción, experienciación, significación. Y tercero, la mapificación biosférica, noosférica y anemosférica, que primero se hablaba era natural, social y cultural respectivamente. Pero entonces aquí va a llegar en esa tríada de recomposición, que precisamente allá donde se habla de la intuición, en el primer tríada, estoy hablando como si fuera un arreglo matricial, la primera línea, entonces ya estaríamos hablando de esa diagonal principal, la manifestación, la revelación divina y la inspiración divina, para poder cruzar allá lo que tendríamos como intuición desde la pineal, conexión neuroespiritual, que es la columna vertebral conectando reino de cielos o la superioridad, la divinidad, con la terrenalidad, reino humano y reino de otras especies, que ese es lo que llamarían el conocimiento empírico, el conocimiento basado en la experienciación, el conocimiento basado en la propia vivencia humana, ese es humano, que se va teniendo por la gracia divina y se va madurando la conciencia ambiental, la conexión planetaria y en esa trascendencia, esa transformación. No es de honoris, de la social mutuo elogio, títulos y reconocimientos, no, son estos, entre comillas y muy respetuosamente, formas de organización, aparatos ideológicos del Estado, estructuras, son impostores, son una falsa voz para el cantante, son una falsa proclamación de verdades, son una antiimpronta de la creación, del orden natural y de ese continuo devenir de la verdad, el amor y la justicia divina. ¿Por qué? Ahí sí vale preguntarse la razón. ¿Por qué? En la misma lógica que formalizan las organizaciones. Porque la salud es gracia de Dios, viene asociada a la vida. Porque la educación viene asociada a la vida. La educación es proceso de mistificación, conexión con la divinidad, no necesita más. Y al creer en su fe, cualquiera sea, todas las creencias convergen allí, precisamente en la génesis, en el origen, en la Adán y Eva, los Adanes, las Evas, porque alguien habla de plural, los dioses, pero es el mismo, replegado en diferentes manifestaciones, en lo que llaman historia, antigua y nueva, o en esa vigencia permanente, y en esa transformación progresiva, sucesiva. Son sucesiones naturales, sucesiones de vida, que llamarían ecológicas, y sucesiones celestiales. ¿Quién sabe eso? Solo Dios. No el humano, no la humanidad, no la organización de lo humano. Esos son utopías, esos son ilusiones, esos son singularidades que van conectando para hacer una trama, pero es reducido, es limitado, es aislado, porque somos finitos. Si fuese a hablar del misterio de la vida, el hombre ha hecho vida, es capaz de crear vida, es capaz de mantener la vida, soberbia, espiritual, intelectual, emocional. Por eso se va a la enfermedad, porque es más fácil tratar de corregir el daño, de lo mismo que ha dañado la humanidad, por ensayo y error, porque tampoco es que sepa cómo, porque el arquetipo inicial no lo tiene, porque amorosamente lo digo, y pareciéramos en la misma época, del oscurantismo, el medioevo, de los jardines de Alejandría,
de Jardines de Babilonia, del pueblo de las Torres de Babel, de todos esos, del mismo templo de Salomón, destruirlos, para destruir el conocimiento, destruir la cultura, destruir el arte. Y después, ¿cómo es que se armaba? ¿Cómo es que era? Pero en la soberbia, los antíocos estos, mencionamos ahorita en la palabra con los macabeos, el antioicos, el antietos, así le hacemos la interpretación, el antivida, para permitir filtrar y, entre comillas, proclamar lo que son los baales, las prácticas baálicas del Maal, de los taales estos, que son desenfrenos, para hacerlos ver como verdades. En síntesis, todo lo que son derivaciones de malas prácticas, o sea, antiéticas, antimorales, antiestéticas, de estilos de vida, de bien vivir, de buenas formas de relacionamiento con la divinidad, con la humanidad, con la naturalidad, y de una verdadera permanecer, porque no es permitir, es la voluntad de Dios, la creación siga, y acoplarse allí, adaptarse. Que tiene el problema es la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que considera problema es una adversidad. Viene por ocasión natural, un escándalo natural porque se produjo un desastre, una situación natural. Pero si es inducido, es cultural. Esa corrupción ya no es natural, es una corrupción por lo cultural, que es de un humano o varios. Y en sí estructuras, formas de organización y sus funcionalidades, su estructural funcionalismo, su formalismo, porque es por decreto, es por orden, es por ley, política, económica y social, o cualquiera de ellas o todas, porque las hacen vinculantes, pero no hacen vinculante lo que sí debe ser vinculante en realidad, natura, sociedad, cultura, desde esa misma lectura, porque eso también es una adefesio, no un edificio, y lo digo amorosamente, no estoy malhumorado ni estoy retando, no, yo hablo así, los mayorcitos ya hablamos así. Gracias a Dios, los abuelos, ahí lo decían la palabra. En Tito, la carta del apóstol San Pablo a Tito, los obispos, no faltaba más que uno se quiera creer obispo, los pastores, pastores de Belén, pero que pastores de la iglesia que administradores, no faltaba más arrogancia, eso de potencia, no, trato de administrar mi propio ser, vida y obra, a partir de administrar mi sentir, pensar y actuar en coherencia, y que se vea manifiesto en esa tríada de los hechos, los actos y las acciones. Esas tres tríadas son fundamentales, y eso es lo que uno trata de dar cuenta después de 60 años de caminar. Ya se va yendo uno, pero nos falta mucho, 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 mucho. En humildad, en obediencia, en castidad, para poder uno avanzar allá. Mucha meditación, oración y ayunación. Estar permanentemente en esa bautismación, comunión y conversión. Y estar, pero también, ahí van las segundas tríadas, y vienen las terceras, la misericordia, espiritual, intelectual y emocional. Que eso viene a ser en la acción, bajo una prefiguración desde la divinidad y con una configuración, ahí sí viene la mente a actuar con la fe, con el espíritu, o sea, razón y fe. Pero hay una tercera que es orgánica, el cuerpo, esa conexión, esa tríada, que es una de las consideraciones que debemos tener en esta construcción del proceso de admisión ambiental universitaria. Creencias, ciencias y vivencias que conversen, o sea, fe, razón y pasión. Ese es el spa. Sentir, pensar y actuar en coherencia, pero no individualmente, todos. Toda la singularidad relativizando con relación al absoluto. Él es el que gobierna. Aquí se hace lo que yo obedezco. Decía un amigo mío debajo de la cama y la mujer con una escoba. Eso es un mal chiste, pues, pero así se ha dicho.
pues no son las luchas de fanatismos, porque esa es una cosa hermosa que en Irene Robledo Strauss, que escuchaba pues ese y veía ese video, lo degustaba, hablando sobre Adán y Eva y esas posturas de la historia sagrada desde las diversas creencias, las diversas religiones, las diversas formas de conexión que se han conocido en la historia, de Oriente, de Occidente, de Norte, de Sur, de Centro, de todas partes, coinciden lo mismo. No es fábula, no es mito, no es fantasía. Adán y Eva existieron y siguen vigentes. Y los procesos derivados de allí, claro, conexión cosmotelúrica y ontológica ahí, claro, esas hermenéuticas están. Ya cada religión ha hecho interpretación para su interés, su propósito, su beneficio, como ha de ser. Nuestro caso cristiano es lo más fidedigno por los judíos, porque las Sefiró y todos estos Elohim, las manifestaciones estaban allí, que lo femenino y lo masculino, no es esa discusión, son energías internas y energías externas que van conectando. ¿Qué son esos Cristos? Cristo interior, Cristo exterior y corpus, que articula los dos Cristos, o sea, la rayita, en el yin y el yang, por toda la mitad. Ni bien ni mal, no, por toda la mitad. Eso es una cosa maravillosa. Circulación, algo sí tiene de concreto ello, espirales ascendentes. O sea que no es el opuesto, el llevar la contraria, el positivismo, no, circulaciones. Sintergética, lo ha trabajado clave con Jorge Carvajal, biosíntesis, materia, movimiento, energía, síntesis de la energía y la sintergética. O sea, eso va ascendiendo. Él ha trabajado polarización magnética para tratamiento del cáncer. Es que estamos hablando de cosas que se vuelven ciencia, pero que vienen de influencias de creencias. Se podría decir de fuerzas sobrenaturales, poderes sobrenaturales, seres sobrenaturales. Vaya a ver a Tesla con la energía. Vaya a ver a Schopenhauer, la teoría de cuerdas. Vaya a ver, si te acuerdas, espero que sí, todo lo que son llamados descubrimientos, invenciones, hallazgos. No estamos inventando nada, eso está escrito en las leyes del universo. Lo que se ha tratado es de hacer buena interpretación. ¿Cuál ha sido el problema? Que los que hablamos ahorita del inicio creen dueños de, que se creen administradores de la vida, de todo y de Dios, vuelven odiosos, empiezan a generar formas de dependencia, objetivar. O sea, creer hoy pleno siglo XXI que estorbando, impidiendo, evitando que el ser conecte con esa transformación, pues si tienen gracia de Dios en el Espíritu Santo, talentos y gracias, póngalos al servicio de la humanidad, de los planetas, de la galaxia. Y todo obviamente favorece, no a mí, es que no soy yo, es a expandir la conciencia infinita de Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Igual si no lo hacemos, Él sigue. Él o ella, pues esa divinidad sigue. Eso nos evita estas discusiones bizantinas de seguir promoviendo derivaciones adversas, contrarias, reversas a ese orden natural, a la creación, a cómo han sido. Pero ahí hay que tener apertura espiritual, mental y emocional para trascender más que comprender y sobre todo más que conocer. Uno cree que porque ya conoce, porque lo vio en YouTube, que porque lo vio en Facebook, que porque lo vio en Instagram, en redes sociales, que porque lo vio, no, estamos leyendo lo más superficial, un escáner, así rapidito, un clic. Eso es lo que vimos leyendo. Y eso es lo que promueve la publicidad. Y eso es lo que promueve esa falsa sociedad. Y eso es lo que promueve esa reverencia, que ese es el paganismo mayor. Ese es el anticristo. Ese es el antidios, el ateísmo del siglo XXI. Creer estar por encima de Dios, creer estar por encima de toda la terrenalidad, por encima de la humanidad. Seres amados, maravillosa meditación que el Espíritu Santo nos ha permitido hoy, en gracia a la palabra,
Invito, pues sí, como siempre, amorosamente triangular allí. Quienes crean, consideren, vean que hay allí aportes significativos para su vida, que, que puedan ser conversados en la misma forma, amorosamente, propositivamente y fervorosamente a Dios, porque es desde ahí donde nos situamos. Ya lo otro, atentos a observaciones, a manifestaciones de luz y siempre pensando en ama ya, siga siendo bendecido, se les ama fraternalmente, muy agradecido, todos ustedes, sus seres amados, y todos los que hayan de ser amados bajo esta perspectiva de la fe, el amor y la misericordia. Amén.